Sigo pensando que en la iglesia del Señor son mejores, son muchísimo más lo que están buscando a Dios que lo que quizás están con una visión distorsionada. Donde tenemos iglesias donde parece que es una especie de teatro, iglesias que lo que parecen es un circo. Hace un tiempo atrás donde no te leen la Biblia, te hablan de todo el mundo menos del mensaje bíblico. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús salvará la humanidad. ¿Sabes qué? Tu Hijo Jesús ha venido a las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús dará la vista al cielo. Buenas tardes, una vez más agradecemos al Dios Todopoderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes. Hoy es miércoles, estamos continuando una semana poderosísima, serie especial, Iglesia, Club Social o Santuario Santo. Gracias a tantas personas que han reportado sintonía esta semana. Esto es mi mejor temporada por Mi TV. Adelante y de que allí saluda a la gente rápidamente, presenten a los invitados para que saluden. Hello people, bendiciones, felices, complacidos de llegar a este tercer día de esta serie sumamente especial y que ha dado tanto de qué hablar. Oh Dios mío, Iglesia, Club Social o Santuario Santo. Si tienes algún interrogante sobre esto, es bueno que puedas escuchar. Si no has visto los otros días, puedas desde hoy sintonizar hasta el viernes esta serie que está sumamente buena. Hoy nos acompaña el evangelista y profeta Elisauri Suárez y el pastor Roger Fernández. Bienvenidos, amados. 30 segundos, como dicen Joel, para que puedan saludar a su público. Gracias, bendiciones para Joel, igualmente para ti, Dequel. Para mí siempre un honor estar con ustedes. Hacía tiempo que no nos veíamos. Pero mucho. Tenía votado, solamente en las redes lo vamos soltando los códigos. Las pandemias nos separó, pero Dios nos ha permitido un reencuentro. Amén. ¿Elisauri? Muchas gracias por la invitación. ¿Se está escuchando, Elisauri? Creo que... A ver. Y ahora sí. Si no usa cualquier cosa, usa este azul. Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que desde el año 2020, finales de 2020, no nos veíamos. Así es. Sí. Y bien, estamos aquí. Cada uno de ustedes tendrá para exponer el primer tiempo de 4 minutos. Va a haber en pantalla un cronómetro para que nos digan manejar el tiempo. Si puede, Douglas, ponemos el cronómetro en pantalla, 4 minutos, primer tiempo. Así que, si no hay de qué, está ahí, ¿tú lo tienes? Dame 4 minutos, comenzamos. Adelante, pastor Roger Fernández, con usted comenzamos. Bueno, interesantísimo tema, la iglesia, Santuario Santo. Quisiera yo comenzar estableciendo ahí está el tiempo, una pequeña diferencia entre lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia como cuerpo de Jesucristo y lo que es también el santuario o el lugar donde nosotros nos reunimos. Porque hay una diferencia entre uno y otro. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de los que han sido llamados afuera, los que han conocido al Señor Jesucristo, han establecido su señorío en su corazón, bautizados en aguas. Es lo que nosotros, ¿verdad?, como conocemos como iglesia, es universal, pero también es local, porque la iglesia de Jesucristo primero está alrededor de todo el mundo, constituida por creyentes regenerados y también, ¿verdad?, por las iglesias locales. Ahora, ya cuando nosotros hablamos de un santuario propiamente, estamos hablando
del lugar, del espacio físico donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para el estoy hablando ya, trayéndolo a nuestro contexto, pero es el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Allí nosotros estudiamos la palabra y el sinnúmero de actividades, ¿verdad?, que como iglesia local realiza. Ahora, importantísimo también entender que una de las características, uno de los pilares de la iglesia del Señor es la comunión. De hecho, si algo se reflejó durante la pandemia, es la fortaleza que tiene la comunión. Yo creo que lo que más afectó a la iglesia durante el tiempo de la pandemia, creo que fue esa falta de los creyentes estar juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 133, cuando dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, si nosotros fuéramos a ver un edificio, diríamos, bueno, la iglesia, estamos para adorar, allí oramos a Dios, estamos para servir, estamos para estudiar la palabra, pero también estamos, ¿verdad?, para tener la comunión los unos con los otros. De manera que la comunión es una de las columnas principales que sostiene ese edificio que es la iglesia de Jesucristo, y que cuando nosotros estamos juntos y en armonía, la misma Biblia nos dice en el libro de los Hebreos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Aún el libro de Efesios pues presenta a la iglesia como un cuerpo, ¿verdad?, que se va articulando uno con otro, tiene sus coyunturas. Asimismo, como es un cuerpo físico, así también es presentada la iglesia del Señor. Ahora, cuando ya nosotros, trayendo algo que estamos hablando, ¿verdad?, iglesia, santuario santo, o estamos hablando de un club social, nosotros tenemos también que establecer esa diferencia, porque los clubes sociales son lugares de recreo, son lugares de esparcimiento. Sí. Ciertamente allí la gente se ríe, la gente practica deporte, la gente aprende de cultura y hacen un sinnúmero de actividades, pero Dios no es el centro. Entonces, ya cuando hablamos de la iglesia, el santuario donde nosotros adoramos, el norte tiene que ser la adoración. El principal motivo por el cual ese lugar está constituido es para exaltar a Cristo Jesús. Primero nosotros pues buscamos a Dios, nos acercamos a Él, y luego, ¿verdad?, también parte ya de lo que es la vida de la iglesia está la comunión. Pero jamás la iglesia como un lugar de recreo donde nosotros vamos allí a tener un tipo de diversión. Si tenemos un gozo en el Señor, pero razón principal, exaltar a Cristo Jesús. Se acabó el tiempo, pastor, se acabó el tiempo. Elisauri, ahora te toca al mismo tiempo, igual que el pastor, 4 minutos para exponer. Dame tiempo, comenzamos, arrancamos. Bien, quiero enfatizar el elemento de que la iglesia se constituye el cuerpo de creyentes de manera universal, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Eso es la iglesia invisible, la iglesia universal. Y el concepto de iglesia local, que ya se ha referido como el lugar donde se reúne un grupo de hermanos y donde se practica el elemento de la coinonía, que es una palabra que tiene que ver con compañerismo. Y aquí hay un elemento importante, y es que, por ejemplo, las iglesias se han constituido en ocasiones en grupos y hacen actividades, y estas actividades en ocasiones llenan. Por ejemplo, hay actividades 7 días a la semana y así sucesivamente. Entonces, en ocasiones estas actividades vienen a poner de sustitución, por así decirlo, lo que hacer que la gente tenga algo por hacer. Pero en ocasiones la iglesia no entiende cuál es la naturaleza de la iglesia. Es decir, tenemos personas dentro de la iglesia que no entienden qué es la iglesia y para qué están siendo llamados a una congregación local. Entonces van y visitan, disfrutan de una serie de actividades, y estas actividades están hechas para eso, para entretener. Entonces, cuando el entretenimiento, que es algo que se ha irrumpido en el siglo XXI,
porque vivimos en una cultura de entretenimiento y tenemos todos estos elementos, por ejemplo, una serie de programas y todo esto. Entonces lo lúdico viene a sustituir, por eso vemos predicadores que ya no predican, sino que lo que hacen es entretener a la gente, motivacionistas o personas que motivan a la gente y todo eso. Entonces las personas van a la iglesia no por lo que es la iglesia, sino porque se sienten bien. Y ahí entra el elemento del entretenimiento. Y eso poco a poco ha sustituido lo que es verdaderamente ir a la iglesia. Por eso hay personas que, por ejemplo, si no hay una actividad específica que a ellos les complazca y así sucesivamente, no van un día a la iglesia, sucesivamente no van. Dejan de faltar. ¿Por qué? Porque eso no lo disfrutan. Entonces se ha sustituido este elemento de la verdadera coinonía por una falsa coinonía, donde tenemos iglesias donde parece que es una especie de teatro, iglesias que lo que parecen es un circo, y es algo serio porque prácticamente lo que se considera la iglesia como el lugar donde las personas van a adorar a Dios, van a buscar y escuchar la palabra, viene a ser un lugar donde tenemos personas que, incluso personas que todavía no conocen a Cristo verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va por el entretenimiento. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el entretenimiento? Bueno, la gente se va. Luego decimos, pero bueno, esta gente se descarriaron, eran cristianos. No, nunca lo fueron. Estuvieron ahí por el entretenimiento. Estuvieron ahí porque la iglesia hizo una serie de actividades que le hacían sentir bien. Pero cuando la iglesia dejó de hacer eso, la gente se va. Entonces tenemos iglesias que lamentablemente sufren de esta condición y espiritualmente están así. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Pastor Roger, ¿está de acuerdo con Elisauri o está en contra en algo? Bueno, muy de acuerdo en muchos de sus aspectos. ¿En dónde no está de acuerdo? Creo que la iglesia todavía, hay gente que ama a Dios. Okay. Yo creo que todavía no quisiera, yo amo, déjame decirte, yo creo que tenemos muchas fallas, pero yo soy un defensor de la iglesia. No, somos, sí, claro. A mí me dicen a veces que en cada esquina hay una iglesia. Yo prefiero en cada esquina una iglesia y ni una banca. En cada esquina hay una barra, una banca. Exactamente. Entonces yo soy defensor de la iglesia, no me gusta usar a veces ciertos términos. Faltan más iglesias, de hecho. Más iglesias. Elisauri, ¿está de acuerdo con el pastor? Sí, yo creo que faltan más iglesias y todo eso. Y bueno, ya eso es otro tema acerca de la regulación del tema de la cantidad de iglesias. Ya eso tiene que ver algo de organización. A mí no me gusta mucho ese tema. Yo le tengo no miedo al tema de. Yo le tengo miedo a ese tema. Ese otro tema. Ahí se puede vender gato por liebre. Pero ya eso sería para otro tema. Mira, vamos a hacer una pausa, Cada rato tenemos la gente que está con nosotros conectado. Suscríbase a este canal, active la campanita y sea parte de lo que Dios está haciendo. La gente que está conectado, comparten su grupo de WhatsApp, comparten Facebook este contenido. En breve retornamos. Nos vamos. Misma temporada, serie especial, Iglesia Cluso Cielo Santuario Santo. Elisauri, también ahora tienes tú 4 minutos para exponer. Comenzamos contigo. Dame, Douglas, tiempo. Comenzamos, Elisauri, 4 minutos. Bien, otro aspecto que quiero comentar es acerca del tema de lo sagrado, es decir, las iglesias o el lugar donde nosotros nos congregamos es un santuario de Dios. Y es un santuario de Dios porque nosotros entendemos que Dios está en ese lugar, que Dios visita la iglesia. Por tanto, si Dios nos visita,
y su espíritu está en medio nuestro, el elemento de lo sagrado, de aquello que tiene que ver con nosotros tener reverencia, es la palabra, reverencia de lo que se hace dentro de la iglesia, es sumamente importante. Por tanto, si la reverencia es importante, nosotros no podemos tomar nuestro lugar donde nos reunimos para hacer todo lo que nos plazca, sino que la iglesia está circunscrita a hacer lo que Dios ha determinado que hacer en el lugar donde ha determinado que exista. Entonces, el propósito de que nos reunamos como iglesia es como dice el texto de Hebreos capítulo 10, verso 24, 25, que nosotros nos reunamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el papel y la edificación. Allí adoramos a Dios y ciertamente hay diferentes maneras de adorar a Dios. Y bueno, hay muchas congregaciones que han incluso innovado en cierta manera. Lo que pasa con esas innovaciones es que hay que tener cuidado con cómo se innova. Porque en el principio regulativo de la adoración, que yo creo, hay ciertos elementos que hay que cuidar. Y hablaba acerca del entretenimiento. El papel de la iglesia no es entretener a la gente con una serie de cosas. ¿Por qué? Porque eso puede hacer y convertirse en el centro de lo que es el propósito de la iglesia, sustituir muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una línea importante entre lo santo y lo profano. Nosotros creemos que eso solamente era en el Antiguo Testamento, porque creemos que el Dios del Antiguo Testamento, y eso es una idea de atrás de un autor, o bueno, de una persona llamada Marción, que decía que un Dios era el Dios del Antiguo Testamento y uno era el del Nuevo Testamento. Mucha gente todavía, siglos después del siglo II, tiene esta idea. Entonces, incluso hay iglesias que tienen esa idea de que no, era en el Antiguo Testamento, eso del Antiguo Testamento, y estamos en la gracia. No, debemos establecer que, por ejemplo, Dios es celoso con su casa, donde Él es adorado. Los hijos de Eli, los dos hijos de Eli. Yo honro a quienes me honran y tengo en poco a los que me tienen en poco. Entonces hay maneras, incluso sutiles, de tener a Dios en poco y la presencia de Dios en poco dentro de la iglesia. ¿Cómo se tiene eso? Sustituyendo elementos que no deben ser alterados dentro de lo que es la iglesia, el lugar de reunión, y sustituyéndolos por otros que no tienen nada que ver. Entonces, aquí entra el elemento del fuego de los hijos de Aarón, fuego extraño. Se introduce fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Introducir algo dentro de la iglesia o dentro del lugar donde se adora a Dios que es extraño a lo que Él ha mandado. Se acabó el tiempo. Pastor Roger igual tiene 4 minutos para exponer. Dame tiempo, dame campana. Comenzamos. Dos elementos muy importantes que distinguen, para mí son elementales, distinguen a la iglesia de cualquier club, de cualquier asociación. Lo primero, la presencia del Espíritu Santo. Creo que si algo marca la diferencia en una reunión entre santos es la presencia del Espíritu Santo. De hecho, ahorita citaba ese salmo que dice, pero finaliza de una forma muy especial, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al día de Pentecostés, que dice la palabra, estaban unánimes y juntos, dos palabras fuertes, y dice, y de repente todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba certificando ese día la iglesia del Señor. Algunos dicen ese día pues nació la iglesia de Jesucristo, justamente con la llegada del Espíritu Santo de Dios. El mismo Cristo Jesús dijo, tienen que esperar al Espíritu Santo. O sea,
la persona del Espíritu Santo siempre va a marcar la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es un club social. Lo otro que hace a la iglesia diferente, por supuesto, y nosotros lo vemos de hecho cuando Jesús inicia su ministerio en el Evangelio según San Lucas, dice que él fue a una sinagoga. Es importante que nosotros sepamos que las sinagogas fueron los lugares que durante el tiempo del exilio los judíos formaron para ellos estudiar la ley de Dios. Y estaban formados por un mínimo de 10 personas. Ellos decían que si no habían 10, Dios no estaba allí. Por eso Jesús dijo, no, pero donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ya yo estoy en medio de ellos. Entonces Jesús, ¿qué pasa? Cuando él comienza su ministerio, una de las cosas que a él se le da es el rollo. Y es cuando él lee el capítulo 61 del profeta Isaías y luego él dice, no, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fundamenta la iglesia? La persona, por supuesto, del Espíritu Santo y la Biblia. El estudio de la Biblia. Nosotros no podemos sacar la Biblia de lo que es como el fundamento de la iglesia del Señor. Yo he tenido experiencia, yo he ido a lugares donde yo he escuchado a veces personas que no diría están predicando un sermón como nosotros estamos acostumbrados, quizás están allí dando una conferencia, te hablan de cualquier personaje y rara vez te citan un versículo de la Escritura. Yo nunca he entendido eso. Quizás soy un cristiano antiguo, anticuado, pero yo creo que la Biblia es la esencia. Yo creo que si nosotros vamos a la casa de Dios, como así nosotros decimos a ese tiempo de la reunión de los santos, es para ser alimentados, es para nosotros ser formados. Otra cosa, y es que la Biblia es la única que tiene poder de cambio, es el único libro que tiene poder de cambio en el mundo. Los libros de las demás religiones, con el respeto que a mí me merecen, no tienen el poder de cambio, solamente la Biblia. Por eso el mismo Pablo dice, es útil para corregir, para enseñar. Oye, para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, preparado para toda buena obra. De ningún otro libro se dicen estas palabras. Ahora, ¿qué pasa con la Biblia? Que la Biblia está respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso hay un ingrediente, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo, la palabra de Dios, produciendo cambio y transformación, y un Espíritu Santo que nos redarguye y que nos lleva a la persona de Jesucristo. En un club social nosotros no vamos a tener eso. En un club social vamos a tener siempre mucho recreo, mucha diversión, que la gente se sienta bien. Y como decía una vez un predicador, yo creo que a veces nosotros debemos de ir a la iglesia más con deseo de llorar, que me hagan cargar, que me muevan una maraquita, que me suban el ánimo. No, tiene que haber cambio y transformación en el corazón del hombre. Se acabó el tiempo, pastor, se acabó el tiempo. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos venimos con el segmento de preguntas y respuestas. Usted puede... Por temporada Radio Show. Mismo temporada serie especial, estamos en el segmento de preguntas y respuestas. Ponme Douglas ahí el banner para que la gente pueda llamarnos y hacer su comentario. Ustedes decían, pastores, estaban hablando ahorita acerca del entretenimiento de la iglesia. Pero lo que uno está viendo hoy, por lo menos las iglesias que más suenan, es como una iglesia enfocada en entretener a unos miembros para que no cojan por otro lado. Como que siempre la iglesia tiene mucho entretenimiento, mucho congreso, muchas actividades que muchas veces... Lo que te resaltan en ti es más ser yo que otra cosa, pastor. Bueno, quizás por eso Dios permitió esta pandemia que nos puso todo en disciplina y cerró toda la congregación. Yo pienso que la iglesia es un órgano vivo, la iglesia tiene que estar activa, definitivamente, pero no perder su norte. No solamente, señores, si nosotros estamos en la tierra es para predicar el evangelio de Jesucristo, así es. A los perdidos, hablarle a las almas, hablarle al mundo, ¿verdad? De su condición espiritual. Y mientras nosotros no hagamos eso, vamos a estar muy desenfocados de nuestra asignación en la tierra. Elisauri, ¿cuándo la iglesia se convierte en un club social? La iglesia se convierte en un club social cuando sustituye realidades que son propias, realidades bíblicas que son propias de la iglesia. Por ejemplo, la realidad
de que la iglesia debe reunirse para adorar a Dios, debe reunirse para compartir el amor, para edificarnos los unos a los otros. Cuando eso es sustituido, es decir, realidades espirituales, y se sustituye por realidades que son prácticamente, pueden ser de otra organización, una ONG, por ejemplo. Una ONG se reúne para compartir, por ejemplo, o ayudar a otros, pero esa ayuda la hace no pensando, por ejemplo, en que esa ayuda constituye una forma para llevar el evangelio que sea la mano de Dios obrando. Es decir, por ejemplo, hay iglesias que tienen y hacen actividades sociales, por ejemplo, y a veces, por ejemplo, el evangelio social. Han escuchado ese concepto, seguro ustedes. Es cuando, por ejemplo, el objetivo, por ejemplo, de la iglesia, y es bueno ayudar a otras personas que necesitan, a los pobres, incluso la Biblia lo manda, pero eso nunca debe sustituir el evangelio ni la predicación, porque el objetivo principal de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces, cuando eso se sustituye por la predicación del evangelio, ya eso deja de ser una iglesia. Pero ¿no será que el modernismo, nos hemos adaptado tanto a lo moderno? Te lo digo porque el no cristiano ataca mucho las iglesias. Tú lo ves, muchos influencers que dicen que la iglesia tiene siempre muchas mujeres modernas, la mujer se pone, se quita dentro de la iglesia. ¿No será parte de eso? Por eso que lo llaman club social. No, mira lo que pasa, y esto yo creo que ya esto es otro tema, creo que estamos llegando y saliéndonos ahí un poquito. Pero la concepción del modernismo es algo que se malentiende, ese concepto, porque eso tiene dos ramas. Tiene una rama teológica y tiene una rama que tiene que ver con lo cultural. ¿Por qué? Porque nosotros discutimos mucho eso por nuestra cultura, sobre todo porque en el evangelismo nuestro o en la iglesia evangélica hay aspectos de formas y discutimos las formas. Pero en otros países el modernismo no tiene que ver nada con lo cultural, sino que se discute en el plano teológico. Modernismo, por ejemplo, en el plano teológico es cuando se niega la deidad de Cristo. Es cuando, por ejemplo, se le quiere quitar los milagros a la Biblia para hacerla atractivo al mundo tecnológico, que fue lo que introduce la teología de la liberación en Europa y muchos teólogos liberales. Eso tiene que ver con modernismo. Pero aquí el modernismo tiene que ver con un aspecto cultural que discutimos nosotros, con lo físico. Y son cuestiones ya como nosotros vemos el aspecto de la santidad, nuestra concepción sobre la santidad. Correcto. ¿Entiendes? Y es un mal concepto. Aquí lo que se debe discutir es si es bíblico o no bíblico. Ya eso son cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de asumir, y se va dentro de una cultura evangélica. Y se ha discutido muchas veces esos temas, y posiblemente ustedes lo han traído aquí. Pero yo creo que eso ya es otro aspecto. Así es. Que se puede hay preguntas. Hay mucha gente conectada. El grupo que muele, Elian, dice, estoy en sintonía desde aquí. Adelaida Pinales dice, bendiciones para nuestro querido pastor Roger Fernández. Gloria a Dios. Está Willy Music, también dice, bendiciones para todos. Hay muchísima gente conectada. Tú también puedes ser parte y hacer tus preguntas a través de esto. Preguntando yo, cosa mía, pastor, ya que yo no soy pastora. Ustedes como pastores ¿tienen reuniones frecuentes o esporádicas con otros pastores donde pueden ustedes lidiar, que no sea ninguna organización, ninguna ONG, nada que tenga que ver con eso? Ustedes con amigos pastores, ¿tienen reuniones para saber lo que me falta, lo que le falta a aquel y poner ciertas cosas? Porque a veces hablamos mucho de lo de club social y demás, pero los clubes sociales algo de los clubes sociales es que se ayudan entre ellos. La gente fiel con su cuota en los clubes sociales, sí, la iglesia no. Claro, vamos a poner que las cuotas de los clubes sociales, si no paga el club social, te cierra la membresía. Sí, para emular un poquito de eso, pero se juntan ustedes como pastores, que no tenga que ver con ninguna reunión ni de codo, ni de la mesa del diálogo, nada de eso. Pastores como tal, ¿se juntan ustedes para lidiar los problemas que está suscitando y ayudarse unos con otros? Bueno, en mi caso personal, Dios me ha bendecido. Tengo excelentes amigos pastores. Hablamos 2 o 3 veces en un día. Compartimos puntos de vista teológicos. Compartimos
momentos difíciles que en el pastorado todo el mundo lo tiene. Y gracias a Dios tenemos muy, muy buenas relaciones. No nos vemos porque quizás parte de que se ha visto en el último tiempo es que a veces hay pastores que se ven como una competencia el uno del otro. Sí, eso pasa mucho, es cierto. Y yo creo que nosotros somos competencia de Cristo Jesús. No se trata de la iglesia que tiene el mejor sonido, la mejor alabanza, la mayor membresía, el último modelo, no. Yo creo que nosotros estamos para exaltar a Cristo, para buscar al que está perdido. A veces nosotros decimos, oye, pero estas iglesias que si son ruidosas, que si este es así, que si ese está allá. Yo creo que cada iglesia hace una labor. Yo creo que así es. Particularmente yo admiro cuando a veces vamos a iglesias bien tradicionales y tú ves allí un grupo de mujeres que está allí orando. Oye, están orando a Dios. ¿Quién es beneficiaria? La nación, el país, el mundo. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trabajo espiritual. Entonces, yo creo que si algo nosotros como pastores necesitamos es mantener ese vínculo, definitivamente. ¿Cómo yo descubro o cuándo... ¿De qué forma yo descubro que soy miembro de un club social y no de una iglesia? ¿Cuáles son los parámetros que existen que yo puedo decir, ay, pues mira, estoy engañado? Como los tópicos que se puedan ver. Mira, cuando se van a la iglesia en búsqueda, por ejemplo, personas que solamente van en búsqueda de los panes y los peces, personas que van en búsqueda de que así lo entretengan, haya actividades y ellos sentirse bien en las actividades, pero ese tipo de personas no van a la escuela de enseñanza de la iglesia. Si se convoca a una vigilia, no aparecen. Si se convocan a un grupo de oración, va muy poco. A evangelismo, no van. Ahora, si se convoca a una obra de teatro, allí ellos están. A un día de familia, allí ellos están. A un concierto, allí ellos están. Entonces, son personas que, fíjate ahí, tienen un problema serio de fondo. Hay un problema de discipulado en muchas iglesias. Hay problemas de discipulado porque la gente no sabe qué es el discípulo, pero no sabe qué es lo que constituye ser iglesia. Yo digo en muchas iglesias, cuidado si ese problema de discipulado, ese problema de preparar a los miembros, no será un autoproblema, como que yo mismo lo provoco para que la iglesia nunca aprenda mucho. Eso mismo, porque hay un problema de formación. Cero educación para que la gente no aprenda. Es un problema de formación que puede venir de la cabeza misma, incluso de la manera de organizarse, de ser iglesia. Entonces el problema formativo desde la cabeza afecta a las demás personas. Y entonces ser iglesia es algo que es importante enseñarlo. ¿Qué no constituye alguien pregunta una aquí, iglesia? ¿Qué hago si descubro que soy miembro de un club social? ¿Me voy de esa iglesia, oro al Señor? ¿Qué hago? ¿Cuál debe ser la actitud? Bueno, yo creo que hay que orar a Dios primero. Uno no se puede ir de una iglesia, me fui así. Hay personas que se van de la iglesia y no lo comunican, y eso no está bien. Usted debe comunicárselo al pastor, incluso debe comunicarle al pastor por qué usted se siente incómodo. Debe haber comunicación, porque no somos un grupo de extraños que estamos... Claro. Entonces no se puede ir así por así. No, y tener forma, porque si hablé contigo para iniciar yendo a la iglesia, ¿por qué no cuando me voy por la razón que sea? Sí, y eso es. Creo que nadie puede salir así de una iglesia y no hablar. Pastor, de su parte, ¿qué consejo le damos a esas personas que quizás están sintiendo que son miembros de un club social y no una iglesia? Bueno, lo primero, como decía mi amado aquí, es orar a Dios. Orar a Dios. Correcto. Yo quizás haciendo una autocrítica, porque como digo, amo la iglesia del Señor con todo mi corazón. Sin embargo, en las últimas 2 décadas específicamente, la iglesia en cuanto a su profundidad bíblica, teológica, el conocimiento de su membresía, es muy débil. Definitivamente, puntos, digamos,
porque quizá en los últimos años hemos pasado como diferentes olas, la de avivamiento, recibe, la prosperidad. Sí. Ahora anda una por ahí que ya te hablé, te compartía de esto, viene, sí. Del judaísmo que se ha querido meter en la iglesia. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que conocer, los creyentes tienen que conocer su fundamento. Tú le preguntas a un creyente, ¿por qué nosotros somos salvos? ¿O cómo somos salvos? Es una pregunta sencilla, y probablemente el 60-70% no te va a saber dar una respuesta. Entonces, yo creo que necesitamos nuevamente volver a la palabra. Quizás no hemos concentrado en muchos eventos, nos gusta ver masas, pero ¿dónde está la esencia? A final de cuentas, ¿estamos entreteniendo o estamos formando? Sí, porque hacen los eventos, pero no hacen el llamado. Entonces, ¿para qué convocaste tanta gente, esa masa? Bueno, mi teoría aquí en este espacio, que siempre esté 2 semanas en eso fuertemente, dándole esa misma línea, y es que yo creo que los cristianos como que estamos como había un partido antes, como solo. Sí, como que todo lo nuestro es para nosotros. Los congresos para nosotros, los payasos para nosotros. Mira, yo... voy a decir algo aquí, yo tengo 48 años de edad, aunque parezco de menos. Claro. Yo me he criado toda mi vida en una iglesia, o sea, yo he pasado toda mi vida en la iglesia y yo te puedo decir en ese sentido, recuerdo desde niño que la aspiración de cuando uno quería formar una agrupación, el sueño era, vamos a hacer una agrupación para ir a predicar a las cárceles, para ir a los barrios, o sea, era un deseo de predicar a Cristo por medio de las cosas que se hacían. Hoy día no, hoy día tenemos cantidades de eventos para creyentes, entonces al final siempre va la misma gente, va lo de tu congregación, va lo de la mía, va lo de la de aquel. Y entonces estamos en un círculo donde no podemos avanzar. Yo creo que necesitamos menos entretenimiento y más esencia. Vamos a hacer una pausa, venimos con la parte final de este conversatorio. Recuerden que hoy comenzamos como 10 minutos tarde, comenzamos en el día de hoy. Hoy comenzamos un poco más tarde, lamentablemente. Vamos a hacer una breve pausa, en breve retornamos. No se mueve, esto es mejor temporada. Hoy será especial. Iglesia Cruz Cielo Santuario Santo. Retornamos. Espacio. Cada exponente tendrá 3 minutos para conclusión. Comenzamos con usted, Pastor Roger Fernández. Dame 3 minutos. Conclusión, Pastor. Mira, yo creo que la iglesia de Jesucristo, el mismo Jesús la llamó, nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Yo creo que no hay nada más especial que la iglesia. Mi punto de vista teológico quizás puede que choque con alguno, pero yo creo en un rapto, yo creo en una gran tribulación. Y yo creo que lo que va a ser más doloroso ese tiempo es la ausencia de la iglesia en la tierra. A veces la gente ignora, y estos locos que viven diciendo, mira que Cristo viene, pues mira, un día ya no se va a anunciar porque ya él habrá llegado y ya su iglesia va a ser levantada. Entonces, yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene un valor que a veces ni los gobiernos tienen idea de lo que la iglesia hace. Yo creo que no hay una iglesia en este país por la cual no se ore por nuestras autoridades. De hecho, es un mandato bíblico que nos mandan a orar por nuestras autoridades. Yo creo que todos nosotros, aunque sea una vez al mes, de una manera u otra, elevamos una plegaria, una oración a Dios por nuestro presidente, por nuestras autoridades. Y sigo pensando que en la iglesia del Señor son mejores, son muchísimo más lo que están buscando a Dios que lo que quizás están con una visión distorsionada. Yo también creo que tenemos pastores extraordinarios. Yo todavía no he conocido un pastor así como dicen que esté
con la visión, ¿verdad?, distorsionada. Es más, yo me atrevo a decir, la mayoría, el 80, quizás 90% de los pastores viven en pobreza. Entonces, yo creo que en la iglesia del Señor, la iglesia auténtica, es una iglesia que ama a Dios, que es una iglesia seria. Y a pesar, ¿verdad?, de que con el pasar del tiempo, ahorita hablaba el varón acerca de la modernidad, ciertamente ha habido mucho cambio en la forma, en otros lugares lamentablemente ha habido una transformación aún en el fondo, que yo creo que es lo que más nos adolece. A veces yo he ido a congregación, decía hace un tiempo atrás, donde no te leen la Biblia, te hablan de todo el mundo menos del mensaje bíblico. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad?, con ese mensaje cristocéntrico. Ahí en Él nosotros estamos completos. Y mientras nosotros estemos predicando a Cristo, un mensaje sencillo, porque tampoco el evangelio es complicado. A veces nosotros queremos complicarlo mucho. Jesús dijo, amen a Dios y amen a su prójimo, porque y todo lo que tú quieres que hagan contigo, veía eso con lo demás, porque ahí se resume toda la palabra de nuestro Dios. De manera que la iglesia de Jesucristo, la puerta del Hades, no prevalecerán contra ella. Se acabó el tiempo, Pastor Roger, se acabó el tiempo. Pastor Elisauri, tu tiempo, igual 3 minutos para exponer. Levántese la mano, para arriba, que vamos a ver la señal. Bien. Ok, comenzamos, bien. 3 minutos. Bien, yo considero que la iglesia debe cuidarse de ciertas corrientes que cada cierto tiempo quieren introducirse dentro. Deben darle un énfasis a las escrituras, siempre prestar atención a lo que ellas dicen, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Entonces ellas son las que regulan todo nuestro accionar, nuestra forma de vivir, son nuestras reglas de fe y por tanto son ellas las que deben gobernar lo que nosotros hacemos. Entonces debemos también tener en claro a qué Dios adoramos, y cómo debe ser el adorado. Es como decía, existe una línea muy fina entre lo santo y lo profano. Lo profano puede introducirse dentro de la iglesia, puede introducirse y contaminar lo que está llamado a ser santo. Entonces, toda iglesia debe cuidar eso con celo. Debe cuidar eso con celo porque es la forma de cómo la iglesia da el testimonio en el mundo. Las personas están observándonos. Tenemos una gran nube de testigos, como dice el libro de Hebreos. Entonces, nosotros como embajadores, la iglesia de Cristo como embajadora del cielo en la tierra, debe dar testimonio de cómo se vive y cómo es Dios. Porque muchos verán a Dios a través de nosotros. Es la forma en que las personas van a ver cómo es Dios, cómo actúa Dios. Es a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una embajada. Y las personas que están afuera, al ver la iglesia, ¿qué deben ver? Es esperanza. Pero sobre todo, cómo es Dios, que es un Dios santo. Es un Dios 3 veces santo, apartado del pecado. Pero sobre todo, que es un Dios que salva a través de las personas de Jesucristo. Y que es un Dios que transforma las vidas, transforma los corazones. Entonces el papel de la iglesia es asumir eso que Dios le ha dado el evangelio, le ha dado la palabra de predicación. Por tanto, el gran propósito, el gran objetivo de la iglesia en este mundo mientras esté aquí es predicar el evangelio, es anunciar la buena noticia de que un día Dios nos amó, envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces la iglesia no debe transformar su propósito, su objetivo, introduciendo cosas extrañas su naturaleza. Entonces esa es mi conclusión respecto a este tema. Pastores, gracias por estar con nosotros en esta tarde especial. Pastor, ya antes de que el anuncio de mañana, ¿no será también que habemos muchos cristianos que nos gusta ese tipo de iglesia, tipo club?
Que la buscamos, la preferimos. Bueno, el problema es que en este tiempo hay muchas personas que no están buscando a Cristo, están buscando una iglesia. Y mientras tú estés buscando una iglesia, tú vas a buscar lo que tú quieres o lo que tus oídos anhelan escuchar. Y realmente al que tenemos que buscar es al Señor. Amén, Olvídate así que es. donde usted lo busque, ahí se va a encontrar con Él. ¿Elisauri? Sí, precisamente hay muchas personas que van a la iglesia porque se sienten bien, incluso porque tienen un problema momentáneo y eso le ayuda, pero realmente es como la parábola de Jesucristo cuando viene la prueba, aquella prueba que pone a establecer si tú realmente estás sembrado en buena tierra o si has caído en pedregales o en espinos. Y eso sucede en las... Y de que él, gracias pastora por estar con nosotros. Y de que él, dime quién está mañana con nosotros. Mañana continuamos con Iglesia Club Social Santuario Santo. Estarán con nosotros los profetas Vladimir Castro y Marinelis Moquete. No se pueden perder esto. Pica y se extiende Iglesia Club Social o Santuario Santo. Nos fuimos entonces. Bye, bye, hasta mañana. Suscríbase, suscríbase. María, sabes que tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María.